día a todos, yo soy la bióloga Diana Rosas. Y yo, el biólogo Julio Freire. Y nosotros venimos de Ergonomic México. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que lo que buscamos es fomentar la armonía de la sociedad con el medio ambiente a través de diversas acciones. En particular, por ejemplo, tenemos un santuario para polinizadores aquí en el Tezosomoc de la alcaldía Azcapotzalco. En este santuario tenemos diversos jardines para polinizadores, tenemos un mariposario en el cual hacemos la zoocría de una mariposa llamada Leptophobia aripa, entre otras actividades. El tema del día de hoy será la importancia de los jardines polinizadores. Para saber la importancia tenemos que saber que consta de dos características súper importantes. Una son las plantas nativas, que es lo que va a formar el jardín, y otras son los polinizadores que van a estar en interacción con estas plantas. Entonces, ¿qué es una planta nativa? Una planta nativa es la que crece y se desarrolla de manera natural con otras plantas, con otros animales, con otros organismos, llámense hongos, bacterias, protozoarios, es decir, toda la red de organismos que consiste en un ecosistema. Ahora, dentro de las plantas nativas tenemos una subcategoría que son las plantas endémicas. Las plantas endémicas son estos organismos que únicamente van a habitar en ese espacio en particular. Este espacio puede ser tan grande como una región, como una montaña, como una isla, como un lago. Un ejemplo de esto pues son los ajolotes, por ejemplo, que solo los podemos encontrar en el lago de Xochimilco, ¿no? Entonces, si nosotros no cuidamos esta región tan particular que contiene a esta especie endémica, pues esta especie pues, va a desaparecer. Entonces, es nuestra responsabilidad cuidar de este entorno. Aquí lo que les muestro son algunas plantas nativas que podemos encontrar comúnmente en la Ciudad de México y que personalmente yo les puedo recomendar que pongan en sus jardines para polinizadores. Esta es la llamada cinco negritos o lantana que podemos encontrar en muchos lados de la Ciudad de México. Tenemos también el árbol, este es un árbol que se llama tronadora, que es una especie que atrae muchísimos polinizadores. Y también tenemos al tlacote, que le llamamos, o salvia mexicana. Esta en particular es una especie de salva que es endémica de aquí de México. Entonces, estas son tres plantas que podemos encontrar que son nativas de la Ciudad de México. Entonces, como lo mencionamos, así como hay plantas nativas, existen plantas que no son nativas de nuestra región. Estas son las llamadas plantas exóticas o las plantas exóticas invasoras. Aquí una planta exótica vamos a definirla como una planta que fue introducida a nuestra región, ¿no? No se encuentra aquí de manera natural, pero por otro lado tenemos una parte más preocupante que son las especies exóticas invasoras. Estas especies lo que hacen es que se establecen, se reproducen y se dispersan sin control, causando daños en el ecosistema al propagarse de una manera tan prolífera que le quitan el espacio a nuestras plantas nativas, que no dan ningún beneficio a los polinizadores nativos, entre muchas otras desventajas, ¿no? Sí, justamente esta parte, ¿cómo la podemos imaginar que sucede? Es que desplazan a las especies originarias del sitio. A veces pensaríamos de que no tiene mucha relación, no pasa nada si introducimos una especie que no era de ahí, pero las consecuencias pueden ser muy grandes, a tal extremo de inclusive promover la extinción de otras especies, que significa que desaparecen del hábitat y no vuelven a existir. Es por eso que es muy importante como sociedad poder conocer a nuestras plantas nativas, ya que este tipo de plantas exóticas, al ser pues, de otros lados, son muy vistosas, son muy grandes, son muy solicitadas y la demanda es la que pues, hace que la gente las tenga que reproducir. Entonces, si tú vas a un vivero normal de aquí de la Ciudad de México, te va a costar mucho trabajo que encuentres plantas nativas. Por el contrario, te encuentras con un montón de plantas exóticas o exóticas invasoras. Aquí tenemos tres ejemplos de plantas introducidas que son muy comunes en la Ciudad de México. Son tan comunes que las podemos ver inclusive mucho más que nuestras plantas nativas.
Un ejemplo es el agapanto, que como lo vemos en su nombre científico, viene de la región de África, ¿no? Estos los podemos ver en todos los spots de la Ciudad de México, porque pues alguien de repente la vio, dijo, ay, está muy bonita, la vamos a poner para decorar. Pero pues no pensaron que no es nativa, que no favorece la interacción con los polinizadores de una manera tan efectiva como si fuera una planta nativa. Tenemos aquí otro ejemplo. Las jacarandas, ¿no? Que muchas las vemos en todos lados, son árboles muy bonitos, que justamente esa es parte, ¿no? Son árboles tan vistosos que dicen, ¿y si nos llevamos esta jacaranda a nuestro país? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien fue a un país a visitarlo de Sudamérica, les gustó y pues la trajeron a México. Así es. El mismo caso con la lavanda, que uno pensaría que la ve tanto, que es de aquí, pero no, realmente esta es una especie europea que pues sí atrae muchas abejas, pero atrae abejas que también son europeas, ¿no? Sí, ese es todo un tema, ¿no? Ya veremos más adelante el tema de las abejas, cómo son muy importantes, son fundamentales para el mantenimiento del ecosistema, cuidar a las abejas, pero hay casi 1800 especies de abejas, no solamente una, ¿no? Y como podemos ver, algo que tienen en común estas tres especies que podemos ver es que son moradas, son lilas, ¿no? Pero pues vamos si podemos investigar, ver nuestras plantas nativas, tenemos también otras plantas que también son lilas, ¿no? Entonces el color no es algo pues exclusivo de otros lados, ¿no? También tenemos especies aquí. Por otro lado, como les comentábamos, tenemos las plantas exóticas invasoras, que también están comunes aquí en México. Un ejemplo muy particular es el lirio acuático, que también, que se introdujo hace mucho tiempo en el lago de Xochimilco. Le gustó tanto que se esparció de una manera increíble, que ahorita es un problema para muchas de las actividades que se realizan ahí, tanto para la otra flora nativa como para organismos que viven ahí y inclusive para la economía del lugar, ¿no? Otra de las especies, y esta yo sí les recomiendo que si la ven, pues tratar de esta se llama madre de miles, ¿no? Y como lo podemos ver, en cada orillita de cada hoja de esta planta pueden nacer cientos de plantas y estas se dispersan, entonces se propagan sin control. Esto es justamente uno de los ejemplos que les comentamos de la peligrosidad de estas plantas que se pueden dispersar muy, muy grandemente. Y tenemos por otro lado el eucalipto rojo, que pues es una historia bastante interesante, que a ver si nuestro compañero Julio nos la quiere comentar. Pues sí, justamente el eucalipto rojo son estos árboles que luego nos encontramos a través de la ciudad. Su historia en particular pues, remonta del año 1800, casi a finales del año 1800, y pues en la época del Porfiriato se empezaron a importar muchas características, como lo bien fue el cine, los tranvías y pues también las plantas exóticas. Entonces, por esa época se empezaron a importar esos eucaliptos para ponerlos en la Alameda Central, en otros lados de la ciudad y para otros fines en particular. Pero recordando que ahí no se consideraba los efectos que esto podía tener en la fauna nativa, en la flora y la fauna nativa de la Ciudad de México. Pero lo que nos encontramos actualmente es una especie arbórea que no permite el crecimiento de otras plantas. Es muy invasiva y pues en realidad sí desplaza toda la fauna y flora nativa. ¿Y por qué me refiero también a la fauna? Porque a veces no consideramos que hay una interacción simbiótica, o sea que viven en conjunto entre plantas y animales. En este caso los insectos y los animales que se comen esos insectos. Entonces, cuando metemos un eucalipto o una planta exótica, estamos quitando del ecosistema la planta nativa y a su vez quitamos el alimento de la especie nativa y a su vez quitamos pues así los eslabones de otros animales que se alimentan de este organismo. Entonces, es un tema bastante intenso, ¿no? Justamente. Pero bueno, ya supimos qué son las especies nativas, qué son las especies exóticas y las exóticas invasoras, que es la primera característica que les comentaba que contiene un jardín para polinizadores. Pero ahora vamos del otro lado, la parte de los animales. Y para introducirlos un poquito, vamos a recordar qué es la polinización. Bueno,
La polinización se define como la transferencia de células masculinas de la planta que nosotros conocemos como polen hacia una superficie receptora femenina de la flor, es decir, el ovario. Si estas se unen, pues nos va a dar origen a semillas, posteriormente a frutos y pues a nuevas plantas, que es pues el ciclo de cómo, uno de los ciclos de cómo se reproducen nuestras plantas. De forma muy analógica, y aunque a veces no lo queramos creer así, pues es tal cual el espermatozoide de los machos y los óvulos de las mujeres. Es el mismo sistema, de manera analógica surgió de otra manera diferente, pero se hace la misma combinación genética. Exactamente. Y para que quede un poquito más claro, vamos a recordar cuáles son las partes principales de la flor que competen a la polinización, ¿no? Tenemos las hojas que les van a ayudar a la fotosíntesis, a poder nutrirse, a poder crecer. Tenemos los pétalos que en la parte de polinización son importantes porque tienen los colores que van a atraer a estos polinizadores. Tenemos los estambres, que es la estructura masculina que contiene el polen, y por otro lado tenemos el pistilo, que es la estructura femenina que contiene al óvulo. Y ya que tenemos un pequeño recordatorio, vamos a ver cómo es que sucede este. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es la polinización. Entonces, para esto tenemos dos flores, una flor A, una flor B, que siempre deben ser de la misma especie, ¿no? Esta flor A va a tener al estambre, que es el polen, y tenemos a nuestro amiguito, que es nuestro polinizador. Cuando este vaya a alimentarse del néctar de la flor, el polen se va a quedar pegado a su cuerpecito y este, al irse alimentando de flor en flor, va a dejar sin querer el polen en el pistilo que contiene al ovario, y de esta manera ellos sin darse cuenta, sí. De hecho las flores inclusive podemos decir que los utilizan para este medio, se hace la polinización y gracias a esto nosotros tenemos frutos, tenemos medicamentos, tenemos plantas de las cuales nosotros pues nos podemos ayudar a sobrevivir como especie humana. Ahí radica para nosotros la importancia de la polinización. Y eso también nos indica que casi cualquier organismo puede ser un polinizador, pero ahí estaremos hablando de cuál es el más eficiente y el menos eficiente, porque al final de cuentas la labor es llevar el polen de una planta a otra. A otra, justamente. Vamos a definir qué son los polinizadores. Estos son animales que se alimentan del néctar de las flores. Una flor únicamente va a producir néctar para poder atraer a los polinizadores y que éste haga labor de la polinización. Entonces, durante sus visitas entre flores y flores va a ocurrir esta transferencia de gametos que dijimos hace ratito, permitiendo que las plantas se reproduzcan. Ahora, vamos a ver cuáles son los principales polinizadores que conocemos. Como primera instancia tenemos a las abejas, que todo el mundo pues asociamos a la polinización con las abejas. Y por una razón muy importante. Justamente, porque son las más eficientes. Exactamente. Y las que se han distribuido más ampliamente. Pero mencionarles de que si tú te imaginas una abeja en este momento, vas a pensar en la abeja amarillita con negro, que podría ser la abeja africana, que pues para empezar es introducida. Pero también hay otro tipo de abejas muy parecidas a ella, pero mencionarles que en México por lo menos hay más de 1,800 especies de abejas. Algunas abejas ni siquiera parecen a la concepción que tenemos, parecen como hormiguitas. Son súper chiquitas. Ajá, con alitas. Pero bueno, eso para dejar claro que abejas es una amplia y vasta variedad de estos organismos y que cumplen muchas funciones. En todo el sureste del país se distribuyen estas abejitas, por ejemplo en Veracruz, que son las encargadas de polinizar el café de México. Entonces, bueno, cumplen una vasta actividad en el sector agrícola. También por otro lado tenemos a las mariposas, que por igualmente una razón pensamos en ellas como organismos polinizadores. Pero pues tenemos las mariposas diurnas, que son estas mariposas con colores muy bonitos, muy llamativos, inclusive muy brillantes, metalizados, que nos ayudan a polinizar flores, pero a veces se nos olvidan a las mariposas nocturnas, las cuales son las famosísimas polillas, que a veces nos dan miedo porque no son tan bonitas, ¿no? Y aparte salen de noche, pero estas también son grandes polinizadoras.
Por otro lado, dentro de los organismos polinizadores tenemos a los mamíferos, no sé si alguna vez lo habían pensado, pero muy particularmente el único mamífero volador conocido son los murciélagos. Y estos, a pesar de su fama, son unos excelentes polinizadores. De hecho, tan excelentes, yo creo que les van a caer muy bien a ti y a mí, porque gracias a ellos tenemos estas bebidas alcohólicas que disfrutamos tanto, ¿no? Se los podemos agradecer a los murciélagos, ya que ellos polinizan las flores del agave. Sí, tal cual. Literalmente, sin murciélagos no hay fiesta, ¿no? Justamente. Y por último, también tenemos a los colibríes, que son estas aves que a todo el mundo les gustan. Y son las aves que tienen el mejor vuelo y más preciso de todo el planeta en particular. Pues en realidad los colibríes son análogos también por ejemplo, las mariposas. Tienen una estructura similar. De hecho, su lengüita asemeja mucho a la estructura que utilizan estas mariposas para obtener el néctar de las flores. Entonces, están especializados totalmente en consumir néctar y polinizar, tal cual. De hecho, los colibríes no se alimentan tal cual de insectos, solamente de néctar. Únicamente. Y por otro lado tenemos a estos organismos que a veces también se nos olvidan, que tal vez no nos gustan tanto, pero también realizan esta labor de polinización y son los escarabajos. Dentro de los polinizadores son los organismos que más especies tienen, pero también son los más flojitos, hay que decirlos, pero también pues al haber muchísimos pues hacen también muy importante esta labor de polinización, así como también las avispas. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos un poquito de estos otros polinizadores que son un poco más desconocidos? ¿No? Y que en esta misma escala que vimos mencionando son menos eficientes, pero al final de cuentas cumplen con la labor de polinización. Y bueno, aquí les dejamos algunos ejemplos. Cabe mencionar que sus interacciones como organismos polinizadores todavía no están bien estudiadas. Ahorita se están realizando muchos estudios en los cuales pues los científicos se dieron cuenta de que también en menor medida hacían esta labor de polinización. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, las moscas, algunos marsupiales como este lémur que se está alimentando aquí de esta florecita, algunas especies de monos, de reptiles inclusive, de hormigas, ratones y, bueno, hay que mencionarlo, también una especie polinizadora, por así decirlo, es el ser humano, que le toca hacer esta labor de polinización por dos razones. Una es para preservar alguna característica de una planta en particular que ellos no quieren que se pierda. Este es uno de los objetivos por el cual el ser humano hace la labor de polinización. Y el otro objetivo o la otra causa es porque no le queda de otra, ¿no? Un ejemplo de esto es en China. En China hace muchos años ocurrió una tragedia ambiental, la cual pues desembocó en que se quedaron sin polinizadores en algunas regiones, lo cual obligó a las personas a realizar este trabajo de manera manual. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por más que queramos, nosotros no somos tan eficientes como los polinizadores y entonces los frutos que obtenían eran más chiquitos, sin tanto sabor y pues mucho más escasos, ¿no? Entonces también esa es la importancia de conservar a nuestros polinizadores, que como ya dijimos, sin polinizadores prácticamente nosotros no podríamos vivir, ¿no? Y pues dejarles muy claro que esta polinización se hace con pinceles, o sea, es ir de flor en flor polinizando, lo cual se hace una tarea titánica si se pone a ver de esa manera. Cosa que los polinizadores pues hacen de manera diaria en todo el tiempo y sin ellos pues se nos complicaría. Y bueno, ya que hablamos de las dos características más importantes, vamos a ver qué es un jardín para polinizadores. Un jardín para polinizadores son espacios exclusivos creados en los cuales vamos a poner plantas preferentemente nativas que brinden alimento, refugio, descanso y un lugar donde reproducirse a los organismos polinizadores, lo cual va a hacer que la biodiversidad pueda florecer, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un jardín para polinizadores. A diferencia de los jardines o huertos urbanos, un jardín para polinizadores no tiene un objetivo de cosecha, o sea, hace que nosotros no vamos a aprovechar nada de ese jardín. Este es un espacio, un recinto para los polinizadores exclusivamente.
Y bueno, ya que conocimos qué es un jardín para polinizador, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las características importantes a la hora de que ustedes pueden realizar un jardín para polinizadores? Este puede ser tan grande o tan pequeño como ustedes pues tengan el espacio para hacerlo. Puede que tengan un jardín en su casa, puede que tengan un balconcito o inclusive una ventana. Tan grande o tan pequeño como sea, es un granito de arena que nosotros estamos poniendo para la conservación de los polinizadores, ya que por el crecimiento de la mancha urbana, pues cada vez estos organismos se quedan pues sin espacio, sin alimento, sin un lugar de refugio. Entonces es muy importante poner este tipo de espacios, ¿no? Hay 4 características importantes a la hora de implementar un jardín para polinizadores. Estas son: preparar un buen sustrato para que nuestras plantas crezcan, seleccionar las plantas, que ya vimos que es lo más importante, le podemos dar un diseño, esto es opcional, y bueno, la construcción y el mantenimiento, así que vamos a verlas. Bueno, de manera inicial, pues vamos a preparar el sustrato, que en el sustrato pues van a tener todos estos nutrientes que requiere la planta para poder crecer de una manera fuerte y saludable. Más allá de que pongamos nuestra plantita al sol y haga la fotosíntesis, esta planta pues requiere de estos elementos para poder sintetizar sus proteínas y poder así estar saludable. Entonces, a veces nos olvida preparar un sustrato adecuado, con características físicas y químicas que pues le brinden estas cuestiones. Podemos utilizar sustratos como la tierra negra, que esta en particular proviene de materia orgánica procesada, ya sea por hongos o por lombrices. La tierra de hoja esta nos va a ayudar a dar volumen debido a que esta en particular no tiene muchos nutrientes. El tepojal o tezontle, una roca volcánica ligera que nos va a dar una característica física al sustrato, que le va a dar esta porosidad para que no se compacte. El abono estiércol, bueno, pues abono en particular, este desecho de los rumiantes, que ya viene muy procesado para que la planta pueda absorber los nutrientes y poder sintetizar sus proteínas que necesita. Y también tenemos la composta o humus, que como tal, este proviene de la descomposición del desperdicio orgánico, pero a través del sistema digestivo de las lombrices. De hecho, los invitamos que tengan un sistema de lombricomposta en su casa y así pueden obtener pues estos nutrientes muy solicitados en el mercado, pues que provienen de las lombrices, ¿no? Por otro lado, tenemos esta parte que ya vimos que es la de más importancia a la hora de implementar un jardín para polinizadores, que es seleccionar nuestra paleta vegetal. No es más que cuáles son las plantas que vamos a poner en nuestro jardín, recordando que hay que ver diversas características muy importantes. Estas son principalmente que sean nativas o endémicas de tu región, que sean ricas en néctar, porque esto justamente es lo que va a atraer a los polinizadores, que puedan producir fragancias ya sean agradables o desagradables, aquí a esto los polinizadores no les importa, que florezcan en distintas épocas del año, esto es muy importante para que en ninguna época del año se queden sin flores su jardín. Para esto podemos poner nochebuenas o la flor de cempasúchil, que pues esta va a proliferar cuando otras plantas no estén floreciendo. Y por último, que tengan colores bastante atractivos, esto es para que igualmente va a atraer al polinizador. Aquí un ejemplo, las plantas rojas y naranjas atraen mucho lo que son aves y mariposas, y los colores blancos o cremas atraen mucho lo que son a las polillas o, pues si es un agave, etcétera, a los murciélagos. Sí, aquí los invitamos a que hagan pues, este análisis de qué plantas tienen en su casa y para empezar si forman flores, porque hay muchas plantas que solamente se ocupan como de adorno y no generan ni una sola florecita, ¿verdad? Si no conocen tanto del tema, pueden buscar en internet, hay muchos manuales, ya sea de la Conavio, de la Semarnat o de otros organismos donde ya tienen listados de plantas nativas o endémicas de la región o de México para que ustedes puedan estar más informados. Por otro lado, tenemos que podemos darle algún tipo de diseño al jardín. Esto no es tanto para que nosotros lo disfrutemos, sino que más bien sea
estratégico para el buen crecimiento del jardín. ¿A qué me refiero con esto? Como lo podemos ver aquí en la estructura que les muestro, las plantas altas deben de estar, o que ustedes sepan que crecen de manera muy alta, deben de estar hasta atrás, esto para que no le tapen el sol, la sombra, la lluvia a las otras plantas. De igual manera, las plantas que son muy chiquitas, que crecen como arbustitos a ras de suelo, deben de estar en las periferias. Puedes intercalar plantas para que esto emule de alguna manera la naturaleza, ¿no? Esto va a ser lo más importante. Y para incursionar un poquito en la educación ambiental, puedes colocar letreros de, esta planta es un tlacote, esta es una tronadora, sí, esta es una lantana, los requerimientos que tiene la planta, etcétera, y así también, aparte de todos estos beneficios que nos da el jardín para polinizador, puede ser un spot de educación ambiental. Es que a veces nos vemos muy tentados al poner las plantas en los jardines como de una manera lineal, como muy geométrica, que a veces estéticamente pensaríamos que es adecuado, pero de manera estratégica en la naturaleza no encontramos eso. Entonces encontramos una mezcla heterogénea de diferentes plantas, que es lo que debemos de emular, y aparte el polinizador se va a encontrar pues, más cómodo de esa manera. Me gustaría decir que en el desorden está la biodiversidad, ¿no? La diversidad. Y recordando que parte de lo que buscamos en un jardín para polinizadores es fomentar la biodiversidad. De igual manera, podemos poner aditamentos que nos van a ayudar a tener una estrategia de un jardín polinizador pues bastante adecuada y que brinde más servicios. En la pantalla pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo, los senderos. Los senderos en particular nos sirven para poder dar mantenimiento a nuestro jardín para polinizadores, debido a que no debemos de abandonarlo, debemos hacerle la poda, meter fertilizantes, pero si no ponemos un sendero, pues ¿cómo podemos acceder a ellos? También podemos colocar bebederos para los polinizadores, porque pues, estos animales también toman agua. Ellos buscan agua de diferentes fuentes, pero es importante que nosotros hagamos una buena estrategia, porque si no, en vez de hacer un bien, vamos a fomentar un mal. Podemos poner una charolita que sea de barro, pero que este barro no tenga ningún tipo de barniz, o sea, que no esté curado, porque ese barniz se puede disolver en el agua. Pero aparte de colocar estas charolitas de barro, hay que colocarle piedritas o cualquier tipo de sustrato para que el polinizador no se vaya a ahogar. Se pueda posar. Donde se pueda posar y pueda, con su probóscide, tomar esta agua. Porque si no ponemos ese sustrato, pues se nos ahoga, ¿no? Aparte que hay que hacer un cambio constante del agua para que no se quede encharcada y no genere pues, crecimiento de cianobacterias o de algas. Y por supuesto también podemos generar un hotel para polinizadores con pues, los residuos que tengamos de madera, troncos. Esos son recintos donde el polinizador puede llegar a habitar, poner sus huevecitos o inclusive refugiarse de la lluvia o de otros depredadores. Hay diferentes características que hay que considerar en ese tipo de hoteles para polinizadores, pero los invitamos a que busquen esta información, ¿no? O se los podemos comentar en otra ocasión. Esta es toda la información, bueno, no toda, un pequeñito vistazo de qué son los jardines para polinizadores, cuál es su importancia y cómo podemos hacerlo desde casa. Ahora, como parte de Jardines Polinizadores, los invitamos a que puedan visitar el santuario para polinizadores que tenemos por parte de Ergonomic y de la Alcaldía Azcapotzalco en el Parque Tezosomoc. Aquí les mostramos algunas fotografías de nuestro santuario, ¿no? De algunos spots de jardines, tenemos varios jardines para polinizadores, tenemos hoteles para polinizadores y aquí les muestro una foto de la mariposa que criamos en el mariposario, que es la Leptofobia aripa. También realizamos algunos talleres de diversas temáticas ambientales y bueno, todas estas actividades los invitamos a que las puedan conocer, ya no a través de una pantalla, sino que las puedan ver, oler, tocar con sus propias manitas y puedan ser parte de esta gran enseñanza de poder ayudar a los polinizadores. Nos gustaría finalizar esta pequeña charla con esta frase tan icónica, que es que si las abejas desaparecieran de la superficie de la Tierra, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres.
¿no? Tenemos esta pequeña reflexión. Pues bueno, les agradecemos mucho su atención. Esperamos verlos muy pronto. Les recordamos, yo soy la bióloga Diana Rosas. Yo el biólogo Julio Freire. Hasta la próxima. Hasta la próxima.